Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno podernos encontrar un domingo más para poder estudiar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio poder compartir lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y hace unos días atrás hablábamos con un amigo hermano en Cristo, y él me comentaba que sentía en su corazón el hecho de la salvación, que la salvación tenía que hacer algo más él para ganarse la salvación de nuestro Señor. Inmediatamente identificamos la necesidad del fundamento de el discipulado en la vida de él. Hoy le estamos discipulando, pero quedó eso latiendo en mi corazón. Sé que a veces es el sentir de muchos, ¿verdad? Que hay que hacer algo más en la obra del Señor. Y amén por eso, hermanos. Si Dios pone en su corazón hacer algo más en la obra del Señor, pues le felicito, qué bueno, ¿verdad? Pero nuestra salvación no está dependiendo de lo que nosotros hacemos. De hecho, encontramos muchos pasajes en la Biblia donde nos dice que no es por obras, no es por obras nuestra salvación. Usted y yo que hemos conocido de Cristo sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es algo que Dios pone a la disposición de todo aquel que puede creer. Allá en Romanos capítulo 1 versículo 17, que es la base y la cita bíblica en la cual quiero basar este mensaje, nos habla el apóstol Pablo, está hablando acerca de la justicia de Dios. Está hablando por qué nosotros, usted y yo, somos justificados en nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces quedó ese pensamiento en mi corazón. Me fui a la Biblia a estudiar. Yo sé que mi salvación no depende de mis acciones. La salvación es un regalo de Dios. Hablábamos una vez con el pastor Chirino y platicábamos acerca de la salvación, y hablábamos acerca de cuando la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios por la misericordia del Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y surgió esta frase: la salvación es un regalo de Dios, pero la santificación, ya eso sí, ya depende de usted y de mí, de cómo nos conducimos en esta tierra. Pero quiero referirme a la palabra justicia, la palabra justo. En la Biblia encontramos un hombre que Dios le llamó justo, un hombre que Dios le llamó recto, le llamó perfecto. Dice la palabra del Señor que este hombre encontró gracia en Dios. Mire, la salvación que Dios ha regalado a la humanidad entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha tenido que ver con la gracia, con ese regalo inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hay dispensaciones, por ejemplo, en la vida de este hombre estaba viviendo en la dispensación de lo moral, en la dispensación llamada conciencia. Es saber hacer lo bueno y a saber hacer lo malo. Y entender que cuando yo, en esa época, entender que vivir una vida moral correcta delante de Dios hacía la diferencia. De hecho, fue una época cuando el diluvio estaba por venir a esta tierra como la justicia divina del Señor por el pecado que se estaba viviendo. Entonces en esa época surge este hombre llamado Noé. El periodo, ya le dije, de la historia bíblica es donde se menciona a Noé como un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. Está dentro del periodo de la dispensación de la conciencia, donde la vida moral tenía que ver mucho con nuestra relación con Dios. Moral tiene la raíz allá en el latín, que significa moralis. Y esta palabra moralis significa costumbres. Eran las costumbres en las cuales vivía esta gente que eran inadecuadas. Es el conjunto de las normas morales, el conjunto de las normas, creencias, valores y costumbres que guían la forma de conducirse de las personas en una sociedad determinada. El mundo entero estaba
equivocadamente viviendo una moral de acuerdo a su conciencia. Ellos sabían hacer lo bueno, pero normalmente se decidían por lo malo. Es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente tiene el conocimiento de saber qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. Este joven me decía, yo siento que tengo que hacer algo más para ser salvo. Entonces comenzamos a discipularle y le enseñamos que la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros, que no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, no tiene nada que ver con las obras que podamos hacer sobre esta tierra. Es simplemente, bueno, podríamos decir simplemente, aunque a nuestro Cristo le costó la vida misma ahí en la cruz del Calvario, derramar su sangre por amor a cada uno de nosotros, dentro del plan precioso de Dios de acercarnos a Él. Así es que Pablo nos habla acerca de esto de la salvación. Dice más el justo, habla de justificación, habla de encontrarnos justos delante de Dios. Y mire qué compromiso más tremendo, ¿verdad? Delante de Dios, a Dios no le podemos esconder nada. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, antes que salgan por nuestra boca. Y qué interesante poder mantener una conciencia limpia delante de nuestro Dios. Ese era el estilo de vida de Noé. Un hombre que hizo la diferencia en momentos difíciles, donde moralmente la gente vivía equivocadamente. En el capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El versículo 13 dice, está llena de violencia. Ese era el estilo de vida de la gente en esa época. Pero cuando hablamos de justo, más bien buscaba yo el antónimo de justo. El antónimo de justo podría ser injusto, pero mire lo que encontré cuando busqué el antónimo de justo. Dice que es una persona inmoral, es una persona mala, es una persona inicua, es una persona escandalosa. El antónimo de justo tiene también que ver con una persona abusiva, desmedida, injusta, caprichosa, parcial e indigna. Todas esas características tienen que ver con el antónimo de justo, es decir, lo contrario de ser justo. Y así vivía esta gente. Recuerde, hay tipos de morales, está la moral laica, ¿verdad? Conocida, también está la moral fundamental en la cual el ser humano se debe de guiar. Hay una moral sexual también, dentro de los tipos de moral está la moral social, la moral individual y la moral religiosa. En medio de eso, dentro de ese caos moral, le tocó vivir a este hombre llamado Noé. El capítulo 6 en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El capítulo 6 ahí mismo en el versículo 9 dice que varón, esa era una de las características que Dios llama a Noé, le llama varón, y buscaba esa palabra también, tiene que ver con el latín, la palabra es varo, que significa valiente y esforzado. También una característica que tenía Noé en medio de esta sociedad era que era justo. Lo justo en el caso de Noé es que actuaba con justicia y dentro de la razón humana. También dice la Biblia de Noé que era perfecto. La perfección tiene que ver con las cualidades que Dios necesita en las personas. Un hombre que vivía bajo los estándares de Dios, haciendo justicia, viviendo de una manera piadosa dentro de la sociedad que le tocó vivir. Dice también la palabra de Dios, una de las otras características en la vida de Noé, que con Dios caminó Noé. Mire, qué lindo poder ser justificados por Dios. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, dice la Biblia hablando de Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, mire esto, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese era Moisés, viviendo en un momento difícil sobre esta tierra, un hombre que vivió dentro de una sociedad con una moral caída, donde cada quien hacía como bien le parecía, y llega el colmo de llegar a molestar el corazón del Señor, y ese el momento donde entra, o conocido como un periodo del diluvio, ¿verdad? Pero en ese contexto donde vivía Noé, cuando el diluvio iba a venir sobre la tierra, Dios lo encuentra justo y habla con este varón que hacía la diferencia en ese momento. Estamos hablando bajo el tema, el justo por la fe vivirá. Necesitamos entender que ser justo significa vivir en aquel tiempo, en la época de Noé, moralmente aceptable delante de Dios. Pero sigue siendo la misma característica que necesitamos en estos tiempos. Vivir una vida moral delante del Señor, delante de aquel que nos está observando. Eso es lo mismo, mis amados hermanos. La diferencia es que para tener una relación cercana con Dios en esa dispensación de la conciencia, había que hacerlo moralmente correcto para estar cercano al Señor. Hoy, para acercarnos a nuestro Dios, lo que necesitamos es recibir la gracia, el don inmerecido que Cristo nos regala en la cruz del Calvario. Es entender que Él vino a esta tierra a pagar el precio que nos correspondía a nosotros. Así es que, mis amados hermanos, ser justo, cuando el apóstol Pablo habla o escribe a los hermanos esta carta, tenía como propósito principal enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que no habían recibido instrucción acerca de este tema. Ser salvos por gracia, entender que lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido porque Él, por su misericordia, porque el corazón de Él late, porque ninguno se pierda, dice la Biblia, sino todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo debemos de entender que ser justificados delante del Señor significa reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia romana en esa época era doctrinalmente sana, pero como todas las iglesias estaban en la necesidad de ser instruidas bajo una doctrina práctica, cómo hacer las cosas bien delante del Señor. Recuerde, en Romanos ya había iniciado la iglesia, que comienza ya con la dispensación de la gracia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Inicia la dispensación, la sexta dispensación, que habla que para ser salvos a la iglesia lo que debemos de hacer es lo que dice Romanos, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Esa es gracia, ese es un don inmerecido, es algo que usted decide recibirlo o rechazarlo. Pero allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, comienza esa dispensación, ese periodo de gobierno delante de Dios para con el hombre, y eso se llama gracia, eso se llama recibirlo o rechazarlo. Esas son las dos cosas que usted y yo podemos hacer, ¿verdad? Cuando alguien nos regala algo, ¿lo recibo o lo rechazo? En el caso de nosotros como iglesia, pues hemos recibido ese don precioso de que Dios nos regala, eso inmerecido que usted y yo hoy tenemos, y nos da la seguridad de la salvación. Pero seguramente, mis amados hermanos, habrán muchos que por falta de instrucción bíblica siguen pensando que la salvación es porque usted tiene que hacer algo, es por lo que usted hace, y no tiene nada que ver. Por eso dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que hacemos, no vivimos por lo que decimos, vivimos dentro de la gracia de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aunque esa dispensación en el tiempo de mostrar el amor hacia Dios por la forma moral correcta que se vivía, hoy en día está vigente esta manera práctica de vivir el Evangelio. Aunque doctrinalmente sabemos que vivimos una dispensación diferente llamada gracia,
recordándole que es la sexta dispensación que encontramos en la Biblia, en la cual la iglesia de Dios vive en estos momentos, bajo la dispensación de la gracia. Yo personalmente siento de Dios compartir con usted esta mañana de domingo esas características que encontramos prácticas en la vida de Noé. Nos ayudarán seguramente a vivir justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire algunas características que encontramos en la vida de Noé. Allá en el capítulo 6, versículo 8. Yo quiero comenzar con esto porque un día en mi vida llegó la gracia de Dios. Yo estaba perdido, yo estaba haciendo las cosas como bien me parecía, como yo consideraba. Y si usted me hubiese preguntado cómo me consideraba justo, porque yo no hacía cosas que otros hacían, pero estaba separado de Dios porque no había reconocido la gracia. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabra allá en hebrea, la palabra hebrea H-E-N, gen, o H-E-S-E-D, Gesed, significa gracia. Gracia. Allá en Juan 1:17 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le leo una vez más. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo es la gracia que Dios nos da? ¿Cómo es la gracia que encontró Moisés en Dios? Mira algunas características de la gracia. Para ser justo, debemos de entender que la gracia es abundante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así lo expresa en el capítulo 4, versículo 33, el libro de los Hechos. La gracia del Señor tiene que ver, la gracia del Señor es soberana. Así lo expresa Romanos capítulo 5, versículo 21. La gracia que Dios nos ofrece, ese regalo inmerecido, es rica. Así lo expresa Efesios capítulo 1, versículo 7. La gracia que Dios nos regala, es ser justificado delante de Dios, es superabundante. Y esa base bíblica es 2 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Mire, la gracia tiene diferentes características. Ya le dije, es abundante, soberana, es rica, es superabundante, pero también es multiforme, según está expresado en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 2 Corintios 12, 9 dice que la gracia del Señor es suficiente. No necesitamos nada más para ser salvo. Es suficiente. La gracia del Señor es gloriosa. Así está expresado allá en Efesios capítulo 1, versículo 6. Mis amados hermanos, el ser justificado, cuando la expresión del apóstol Pablo dice más, el justo por la fe vivirá, tiene que ver con encontrar esa gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese don precioso del regalo de la vida eterna, a través de esa expresión de amor de nuestro Señor en la cruz del Calvario. En segundo lugar, la primera característica en la vida de Moisés es que encontró, de Noé, perdón, es que encontró gracia delante de Dios. Y yo anhelo en el corazón, mis amados hermanos, que esa manera práctica, que en el corazón suyo esté siempre el anhelo de buscar la gracia del Señor, vivir en gracia delante de Dios, recibir ese don inmerecido. Sé que muchos de nosotros hemos recibido ese regalo precioso, pero algunos están dudando si hay algo más que hacer para ser salvo. ¿Qué necesitamos para ser salvo? Encontrar, recibir el regalo inmerecido que Dios nos ofrece, esa gracia preciosa que fue dada en la cruz del Calvario. Segunda característica que yo encuentro en la vida de Noé, y recuerden, son dispensaciones diferentes, pero sigue vigente en la época de ahora, no para ser salvo, sino para vivir una vida santa delante de Dios. La segunda característica es, dice la Biblia, varón.
varón, dice la palabra del Señor. Y varón tiene la raíz en el latín, es una palabra varo, V-A-R-O, varo, que significa valiente y esforzado. No sé si les suena esa palabra, pero ahí en Josué 1:6 la Biblia dice, expresa de esta manera: esfuérzate y sé valiente. En el 1:7, también en el 1:18 hay esta expresión: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso, es decir, sé varón, sé varón. En el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sé varón, compórtate como varón. Hace unos días atrás estábamos hablando cómo vivir varonilmente delante de Dios. Y mira esa expresión: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Allá cuando el ángel encuentra a Gedeón en Jueces 6, capítulo 12, él dice esta expresión: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La segunda característica encontrada en la vida de Noé es que, uno, encontró gracia del Señor. Número dos, se portó como un varón esforzado, valiente, en medio de una sociedad con muchas carencias de moral. Allá en Santiago capítulo 1 versículo 12, Santiago 1:12, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire qué hermoso. Bienaventurado, doblemente feliz, el varón que soporta la tentación. En Santiago capítulo 3 versículo 2 hay esta expresión: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A eso se refiere la palabra varón cuando dice que Noé fue encontrado perfecto, justo delante del Señor. Necesitamos comportarnos como varón hoy en día. Si usted está de acuerdo, bueno, la que es mujer, ¿verdad? A Adán le llamó varona. Entonces debemos de comportarnos forzados, valientes, sobre todo en esta época de pandemia, donde el valor, la valentía ha sido robada de muchos corazones y están muchos viviendo en esa sensación de zozobra. Necesitamos recordar que la característica para vivir bajo los estándares del Señor, no para ser salvo, sino para vivir en santificación delante de Dios, es encontrar primeramente la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, debemos de vivir esforzándonos y siendo muy valientes en estos momentos, no de valentía de salir a ser expuestos, sino de valentía. Estoy hablando de tener el valor en el corazón, de esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dice: el justo por la fe vivirá. Debemos de mantenernos dentro de la justicia del Señor. Debemos de reconocer, y cuando el apóstol Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá. Debemos entender que estos tiempos, para vivir dentro de los estándares del Señor, debemos de aferrarnos a la fe, a las promesas del Señor, pero debemos de vivir una vida justa delante de Dios y delante de esta sociedad que nos rodea. Mire cuánta injusticia se vive hoy en día. En tercer lugar, la palabra del Señor llama a Noé justo. Justo. Y una persona justa es aquella que actúa con justicia y con la razón. Una persona justa, ya Romanos 5:1 lo dice de esta manera: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivir justos dentro de este tiempo difícil, donde es normal que la persona pueda ir a la iglesia, aparentar ser cristiano, pero vivir bajo la inquietud, la zozobra, la duda si es salvo o no? Entonces dice: actúa con justicia y razón.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, necesitamos encontrar la gracia del Señor, vivir como varón de Dios y vivir dentro de esta sociedad, dentro de este tiempo, como una persona que vive bajo la justicia de Dios y la razón de Dios. Gálatas 3:11 lo dice de esta manera: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, que es el versículo que he tomado como base para este tema, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tercer característica de Noé: ser justo, vivir dentro de la justicia que el Señor establece. Ser justo es vivir bajo las razones correctas en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir. Noé vivió en una dispensación diferente a la nuestra, pero mire qué hermoso que aún en este tiempo, en la dispensación de la gracia que usted y yo vivimos, para vivir santificados delante de Dios, necesitamos encontrar la gracia del Señor, ser varones de Dios y vivir de una manera justa, es decir, dentro de la justicia del Señor y la razón que Dios nos da para vivir sobre estos tiempos. Y en cuarto lugar, yo encuentro esta palabra en la vida de Noé: perfecto. ¿Cómo vivir dentro de la perfección de Dios? Génesis 17:1 lo dice de esta manera: anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con completo. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de ser perfectos, pero no dentro de la perfección humana, porque nosotros somos limitados, sino dentro de la perfección que Dios nos da. Anda delante de mí y sé perfecto, sé completo. La palabra perfecto también tiene que ver con la palabra maduro. Debemos de vivir nuestra vida cristiana de una manera mostrando la madurez espiritual que cada uno de nosotros debe de tener en estos tiempos. La palabra perfecto también tiene que ver con alcanzar el propósito para el que Dios nos tiene sobre esta tierra. Mis amados hermanos, necesitamos encontrar, si usted no tiene un propósito claro por el cual vivir sobre esta tierra, usted necesita, le urge pedirle al Señor: amado Dios, ¿cuál es el propósito por el cual tú me has traído a esta tierra? Encuentra el propósito. Recuerdo la campaña Una vida con propósito, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas. Dentro de eso aprendimos que no éramos un error, sino que estábamos dentro de los planes del Señor para adorarle, ¿verdad? Habían ahí 5 características por las cuales Dios nos había creado. Y así es que yo le voy a invitar, ¿verdad? Que nos unamos y podamos pedirle al Señor: Dios, ayúdanos a vivir bajo la perfección, bajo los estándares que tú tienes para cada uno de nosotros. También la palabra perfecto tiene que ver cuando que tú encuentres el pleno desarrollo en la vida cristiana. Platicaba con este hombre que le contaba al inicio, que me decía: hermano, yo necesito hacer algo más para Dios. Amén, gloria a Dios. Pero no para ser salvo, sino para vivir dentro de lo planeado de Dios para la obra de estos tiempos, para la obra que la iglesia del Señor debe desarrollar. Usted y yo necesitamos decirle a Dios: necesitamos la perfección, ser completo, ser maduro, saber el propósito por el cual estoy yo sobre esta tierra, y yo debo de alcanzar el desarrollo completo de mi vida cristiana. Por favor, disipúlese, por favor, aprenda de la palabra de Dios, tome la palabra de Dios como la guía para su vida. Recuerdo que cuando yo llegué a los pies del Señor, anhelaba comerme la palabra del Señor, porque yo quería aprender la voluntad del Señor. Y ya no recuerdo cuántas veces he agarrado la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis, y eso ha ayudado en mi vida en los momentos de dificultad, recordar que Dios tiene unas promesas para nosotros. Perfecto tiene que ver
con desarrollarnos plenamente en el camino del Señor. Números capítulo 32, versículo 12, habla de dos hombres que vivieron de una manera perfecta delante del Señor. Anda delante de mí y sé perfecto. Vivieron circunstancias difíciles. Salieron 12 hombres a reconocer una tierra desconocida. Pero había algo en esa tierra. Dios la había prometido. Y Dios dijo, manda a reconocer la tierra. Mandaron a 12 hombres. 10 de ellos dieron información conforme ellos lo habían visto. Pero hubieron 2 que hicieron la diferencia. Lo hicieron de acuerdo a cómo ellos lo sentían en su corazón. La Biblia dice, porque tuvieron un espíritu diferente. Mis amados hermanos, cuando usted y yo sabemos que vivimos dentro de la perfección de Dios, donde usted y yo entendemos que el hacer las cosas correctas sobre esta tierra hará la diferencia. Caleb y Josué lo hicieron de esa manera. Dice la Biblia en el capítulo 32, versículo 12, que fueron perfectos en pos de Jehová. Primera de Reyes 8, versículo 61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón. Mis amados hermanos, si usted ve la época que nos ha tocado vivir en este tiempo, va a perder la esperanza en el Señor. Si usted considera humanamente las posibilidades que tenemos de ser contaminados o no ser contaminados de esta pandemia, usted y yo vamos a vivir una vida desesperanzada, afligida. Sabe que muchas enfermedades son psicosomáticas, nacen en la mente, piensan y si me da este virus, y viven con esa zozobra en sus vidas. Y viven una vida triste, viven una vida desesperanzada, pensando que el mal les va a llegar. Mire, estamos dentro de la voluntad del Señor. Usted y yo debemos de hacer lo correcto y lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Qué espera el Señor? Que seamos varones, que seamos justos, que seamos perfectos, que encontremos, que vivamos bajo la gracia del Señor. Pero hay una quinta característica que yo encuentro en la vida de Noé. Dice la palabra del Señor, con Dios caminó Noé. Qué hermoso poder escuchar esas palabras cuando los días terminen para nosotros, que la gente pueda reconocer que usted y yo caminamos con Dios, que usted y yo nos decidimos porque Dios fuera el centro de nuestra vida. Mis amados hermanos, allá en el Génesis, vamos a ir a Génesis en el capítulo 5 de Génesis, en el verso 22, la Biblia dice de esta manera, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero me impresiona la expresión, y caminó Enoc con Dios. Creo que ese es lo que... ¿Y sabe qué sucedió con Enoc? No conoció muerte. No se sabe de Enoc. Sí se sabe, la información que tenemos es que Dios se lo llevó. Qué maravilloso que pudiesen decir de nosotros, hermanos, y el hermano Galindo caminó con Dios. Ese es mi anhelo. Recuerdo que uno de mis pactos delante del Señor cuando mi hijo nació es, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y siempre que recuerdo esa palabra que salió desde lo profundo de mi corazón, siempre aparecen lágrimas en mis ojos. Porque anhelo de todo corazón ser un ejemplo para mis hijos, ser un ejemplo para ese don precioso que Dios me dio de ser padre. Quiero marcar la vida de mis hijos, caminando con Dios como el ejemplo que ellos necesitan recibir. Yo le animo, mi amado hermano, si hay algo en el corazón, si hay algo en la vida de usted, camine con Dios. Sus hijos van a imitar sus pasos. Sus hijos cada domingo van a decidir, yo voy a ir como mi papá me enseñó. Un anhelo que está en mi corazón es que mis hijos, hoy que nosotros tenemos vida, hoy ya están grandes, mi hijo tiene 23, 20 la chiquitita, 27, 28 la grande, es que cuando nosotros faltemos,
salga del corazón de ellos: vamos a la iglesia a adorar a nuestro Dios. Leamos la Biblia, mantengámonos en oración en cada circunstancia de nuestra vida. De hecho, el día de ayer me llaman de emergencia porque mi hijo se había desmayado. Y pues tuvimos que atender a la familia y enseñarles que estamos bajo la voluntad del Señor, que nada va a ocurrir si Dios no lo permite. Y esa confianza viene cuando usted y yo caminamos delante de Dios. Quizás no seamos perfectos, pero Dios un día, dice allá Filipenses, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando usted y yo caminamos delante de Dios, va a haber una gran diferencia, porque vamos a vivir bajo la cobertura del Omnipotente. Yo le animo, camine con Dios. Cuesta un poco cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, pero cuando dependemos del Señor las cosas son más fáciles. Camine con Dios como lo hizo Noé. Ahí en el capítulo 6, versículo 9 de Génesis dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Noé. Oiga lo que dice Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué lindo sería, mis amados hermanos, que al final de nuestros días la gente pudiese decir: el hermano, la hermana caminó con Dios. Gloria al Señor. Me alegro mucho si ese es el anhelo en el corazón suyo. Ahí en el Génesis capítulo 18, hablando también la palabra del Señor acerca de este hombre, Abraham, dice el capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire qué hermoso saber que cuando usted y yo decidimos caminar con Dios, esa gracia va a alcanzar la vida de nuestros hijos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos usted y yo hoy en día de caminar con Dios. Hebreos 10:20 dice de esta manera: camino nuevo y vivo es lo que Dios nos ofrece. Vamos ahí a Hebreos, vamos a ver qué dice el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Vamos a llegar a Hebreos capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 19. No sé el título que tiene en su Biblia. El título dice La vida de fe. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis amados hermanos, por la obra de Cristo, usted y yo podemos caminar con Dios con libertad. Podemos caminar con Dios esperanzados, con la seguridad que estamos bajo el cuidado de nuestro Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde hemos estado orando como iglesia por los que han fallecido, que han estado en primera línea, hemos estado intercediendo por los médicos de nuestra iglesia. Sabes que estamos clamándole al Señor para que juntos caminemos el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Sabemos que un día vamos a estar en ese lugar, vamos a ser protagonistas en una velación, vamos a ser protagonistas cuando Dios nos llame a su presencia, pero mientras Dios nos dé la oportunidad de vida, caminemos con Dios. Juan 14, en el versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Qué hermoso saber que usted y yo tenemos el privilegio de caminar el sendero de nuestro Señor Jesucristo, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amado amigo, usted que ha estado viendo este video, yo quiero invitarle para que tenga la oportunidad que nosotros hemos tenido de encontrar la gracia del Señor.
Hay un regalo inmerecido para usted en este día. Usted puede recibirlo o puede rechazarlo. Le animo de todo corazón que abra sus manos y reciba la gracia, el don inmerecido que Dios nos regala para la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro método, más que reconocer que el regalo que Dios nos da a través de su Hijo en la cruz del Calvario nos perdona de todos nuestros pecados. Como iglesia hemos aprendido características de Noé. Encontrar la gracia de Dios, ya la encontramos, bendito Dios. En segundo lugar dijimos, comportarnos como varones durante todo este tiempo. En tercer lugar, vivir de una manera justa. En cuarto lugar, vivir bajo la perfección, dentro de la perfección que Dios nos permite vivir sobre esta tierra. Y en quinto lugar, es a lo que nosotros estamos invitándole, mi amigo, caminar con Dios. Todo comienza con reconocer que nuestro Cristo pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Quiero recibirlo. Le voy a invitar a que ore conmigo en este tiempo. Padre, gracias porque reconozco que soy pecador y que ese pecado me ha mantenido distante de tu presencia. Pero en esta hora, Señor, yo quiero reconocer mis pecados y pedirte perdón. Decirte, Dios bendito, que me arrepiento de cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname, Señor, y dame la oportunidad de que la gracia, Señor, que tú ofreces pueda venir a mi vida. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo lo recibo como mi Salvador. Y ayúdame, Dios bendito, para que Él se convierta en el Señor de mi vida y que mi vida pueda vivir bajo los estándares que tú has establecido para la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, yo quiero felicitarle. Queremos saber de usted. Ahí en la página de nuestra iglesia hay una hoja donde usted puede llenar, dejarnos su información. Queremos hacerle llegar una literatura a través de estos medios, de una manera electrónica, para que usted pueda leer y pueda crecer y pueda tener la seguridad que la gracia del Señor es vivir justificados por la sangre de Cristo. Pero también esta mañana yo quiero orar con la iglesia. Si alguno de ustedes, mis amados hermanos, necesita recordar o necesita ponerse a cuentas con Dios en alguna de estas características que encontramos en la vida de Noé, poderle decir, Señor, ayúdenme a vivir bajo la gracia, bajo ese regalo inmerecido que me diste. No permita, Dios, que bajo ninguna circunstancia mis ojos se aparten de ti, Señor. Recuérdanos, Padre bendito, aquellas promesas que tú dejaste para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir como varones cristianos dentro de esta sociedad tan convulsionada. Permítenos, Padre eterno, que en tus fuerzas podamos ser valientes y esforzados, que nada ni nadie, Señor amado, pueda intimidarnos. Gracias, Señor, reconocemos que nos has dado un espíritu de valentía. Y también, Dios del cielo, ayúdanos a vivir de una manera justa, conforme a las razones que encontramos en tu escritura. Y ayúdanos, Dios, a reconocer que tenemos una perfección dada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Dios bendito, vivir de una manera completa, de una manera madura, alcanzando el propósito para el cual tú nos trajiste a esta tierra. Permítenos desarrollarnos, Dios, en la vida cristiana, conforme al deseo de tu corazón. Y ayúdanos, Dios bendito, a caminar contigo cada día, Señor, que no se nos olvide que el caminar contigo, Señor, hizo la diferencia en Enoc, hizo la diferencia en Noé, hizo la diferencia en Abraham, hizo la diferencia en Moisés, hizo la diferencia en aquellos hombres, Dios bendito, que son exaltados por ti, Dios, a través de la Escritura. Ayúdanos, Dios del cielo, para caminar delante de ti conforme a tus estándares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero de todo corazón que esas características que yo sé que usted las conoce,
pero que es necesario. Bueno, la Biblia lo dice, hablando, el hombre del Señor dice, mas a mí no me es molesto recordarles las mismas cosas, porque va a resultar en beneficio de sus vidas. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Hemos estado orando, estoy orando y lo seguiré hasta que Dios nos dé victoria y nos saque en esa victoria divina en medio de esta pandemia. Que Dios le bendiga, que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo en su corazón, en su vida, de cada día anhelar estar delante del Señor. La paz del Señor, que Dios le acompañe, que Él sea el centro de su vida, de su hogar, y no se le olvide vivir conforme a las características que encontramos en el periodo de Noé, pero que está vigente para vivir en santidad en el periodo de la gracia, que es el periodo donde la iglesia del Señor está viviendo en estos tiempos. Muchas bendiciones.